colegio, ¿no? Le dan todos los servicios como para que no tengan ningún problema en el aprestamiento por un año. ¿Para qué? Para que garanticen de que estos niños que tienen de 5, 6 o 7 años, su aprestamiento sea, o sea, te garantizan de que definitivamente tienes todo, que no sea el dinero lo que te falta para que un niño colombiano esté. ¿Y qué sucede? Leasing. 10 años, 5 años, te garantizan todo el año. Entonces dices, mira, a ver, le voy a comprar el libro, pero fotocopia, y ya el otro mes creo que le compro el original y lo cambiamos, pero inicialmente no, todo entra normal. ¿Se va a ir con sus zapatillas del año pasado? No. Los niños, entre niños se miran. El que tiene las zapatillas del año pasado se burlan. Y eso ocasiona mentalmente una cosa de loco. Leasing para eso. Entonces, la cultura financiera en Colombia, ya sabíamos eso, está bastante adelantada, tanto que la diversificación del leasing tiene más de 1000 productos. Si nosotros sabemos acá cuántos leasing tenemos, 19 productos leasing. Allá tienes 1000 productos leasing. Entonces imagínate la cantidad tan diversificada de leasing que tú tienes, ¿no? Y eso que tenemos leasing acá, médicos, leasing para cuestiones de hospitales y clínicas, que es uno solo que se diversifica para los dientes, que para la cirugía plástica, esas cosas. Pero ya tienen detalle, ¿ya? Porque cada detalle es un producto financiero, que ya está elaborado, está como si fuera empaquetado, ¿no? Para eso sirve entonces el leasing. El leasing es un arrendamiento. Ocasionó este tema del leasing inicialmente con el tema de los equipos, maquinarias, la cuenta 33, inmuebles, maquinaria y equipos, ¿no? ¿Cómo funciona este tema de leasing? Una persona quiere comprar una maquinaria, vamos a suponer, o un equipo, o herramientas, ¿no? Entonces las compra mediante leasing. ¿Y qué es lo que hace? Hace lo siguiente, saca la cotización, pero no a nombre de la empresa, sino saca la cotización a nombre del banco, por concepto de leasing. Y ya la entidad o el proveedor que ya sabe qué es lo que va a hacer, ya sabe que va a ser para un leasing, y le hace una cotización que se llama cotización de leasing, o cotización para el leasing. Muy bien, le hace la cotización y le genera justamente los sistemas de pago como arrendamiento, es decir, la entidad que va a vender ese equipo sabe que lo va a vender, ¿no es cierto? Pero hace la propuesta como un arrendamiento. Y eso cubre la parte de la legislación que necesita el banco para que pueda activar su leasing. Entonces, a la hora que genere el contrato de leasing, yo voy y le presento la cotización que está a nombre del banco sobre el arrendamiento. Y el banco me genera la cantidad de cuotas que yo voy a pagar por la compra de ese bien, pero no es por la compra, sino es por el arrendamiento. Entonces, resulta que yo voy a comprar algo, pero no, inicialmente me lo van a arrendar, y sale como si fuera un arrendamiento. Entonces es un contrato de arrendamiento, donde yo estoy pagando un alquiler mensual, pero justamente ese pago del alquiler mensual es justamente la cantidad de cuota más intereses que yo pagaría si es que lo compraría. ¿Pero qué ocasiona esto? Ocasiona de que esa cuota no es una cuota que yo la voy a poner en servicio de deuda en mi flujo de caja, sino lo voy a poner en gasto. Esa cuota va a ir en gasto, posiblemente administrativo, o posiblemente a costo directo, dependiendo qué tipo de equipo, herramientas sean, en mi estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Y no lo voy a poner tampoco en el balance en deuda, porque es un gasto corriente, cotidiano, mensualmente, ¿no? Forma parte de mi costo fijo, y en el peor de los casos forma parte de un costo directo que estaría en el costo de ventas, lo que deduciría una utilidad bruta, ¿no es cierto? Entonces, si estoy pasándolo como gasto, esto va a deducir impuestos, y voy a pagar menos impuestos al final, pero también voy a tener menos utilidad porque es un gasto. Si esto fuera servicio de deuda, esto se descontaría en el pasivo de corto plazo y de largo plazo, dependiendo cómo pacte en el balance. Entonces tiene características diferentes, ¿no? Cuando termino la extinción del contrato de leasing, es decir, vamos a suponer, lo saqué a 36 meses, el mes 37, el banco, mediante el contrato de leasing, yo me convierto en opcionador. ¿Qué significa? Que tengo la primera opción de compra de ese bien. El banco le puede vender eso que yo estoy usando y que está en mi propiedad, lo puede vender a cualquier persona, lo puede vender. Sin embargo,
por el mismo contrato de leasing, yo me convierto en opcionador. Yo tengo la primera opción. Y el banco está obligado a darme la primera opción de compra si lo quiere vender. Pero ahí, qué casualidad, que siempre quieren vender los bancos. Entonces el banco me emite una comunicación, que es una carta, ahora lo hace por correo electrónico, también es válido, y me da la primera opción de compra. Y resulta que esa, vamos a suponer una maquinaria que me costó $100.000, me la está vendiendo en $600. Me la vende en $600. Que son los gastos de recuperación y los intereses en proceso, y los costes y gastos y portes que ocasionan la liquidación de desactivar el bien en el balance del banco y activarlo en mi balance. Esos costos me los está cobrando el banco, no cobra ningún plus. Se supone que no debería cobrar ningún plus adicional, ¿no? Sino los gastos que ocasionan la activación en mi balance, nada más. Entonces así funciona el leasing. El leasing entonces es un arrendamiento financiero. Yo compro una propiedad, pero pasa como un gasto. El banco está comprando esa propiedad y me la está alquilando. Yo pago un alquiler, termino de pagar un alquiler justamente al programa de servicio de deuda y luego me hace una venta directa para que yo pueda activar en mi balance ese bien o ese activo, ¿no? Y el otro es el leaseback. El leaseback es una modalidad un poco distinta, pero parecida al leasing, y dice lo siguiente, dice: una institución financiera adquiere un bien de propiedad de tu empresa, por ejemplo un carro, y te cede el uso durante el plazo pactado a cambio de un pago periódico. Una vez finalizado el plazo, puedes recuperar el bien vendido por un precio simbólico. Eso normalmente sucede, por ejemplo, con los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, una vivienda, y tú tienes que financiarte con tu propia vivienda, entonces haces un leaseback. ¿Cómo es el leaseback? Le vendes la propiedad al banco y el banco te la alquila. Entonces, en el alquiler está el repago de tu propia vivienda. Tú sigues viviendo en tu casa, pero porque has hecho un leaseback. Entonces, le vendes la propiedad al banco, le vendes, ¿no es cierto? El banco te da el producto de la venta, muy bien. Ya está, le vendiste. Pero tú tendrías que salir de la casa y el banco hace con la casa y es propietario, ¿no? Pero no, inmediatamente en el mismo acto jurídico hacen el leasing sobre esa propiedad que acaba de pasar al banco, hacen el leasing. Entonces el banco te da la casa en arriendo, que tú ya estás viviendo ahí, te la da en arriendo, y tú pagas una cuota mensual en arriendo, y sigues pagando, y pagas por 5 años, 6 años, 10 años, hasta completar la compra de tu propia vivienda. Ese es un leaseback. Entonces, con esta propiedad que tú tienes actualmente y que no hace nada, te has financiado porque el banco te ha dado una cantidad. Por ejemplo, tú vives en una vivienda, en un departamento que cuesta $100.000. Haces un leaseback y el banco dice: muy bien, te puedo dar unos $90.000 que te parece. Ah, correcto, lo vendes en $90.000. Y acto seguido te hace un contrato de arrendamiento. Me vas a pagar $500 mensuales. $500. Por una cantidad de años me pagan los 90 que te acabo de dar. Listo. Una vez que has pagado los 90, te hacen la venta de la vivienda por solamente los costos de transferencia. Y con eso te quedas con tu propia vivienda y has hecho un leaseback. Es una forma entonces de financiamiento, pero con un activo financiero indirecto. ¿Alguna pregunta acá? ¿Cuáles son las causales más importantes para que no sea sujeto de crédito? Para que esto que acabamos de mencionar, que es directo e indirecto, pero todos de corto plazo, no suceda, ¿no? Bueno, las deudas impagas registradas en Infocor, esas definitivamente no van a pasar, ¿no? Y aquellas que inclusive están en Certicón, como una búsqueda, por ejemplo, que hacen una búsqueda un poco arborítica para ver si has tenido alguna deuda en algún momento, tampoco no va a funcionar. Si no anulaste, por ejemplo, algunas cuentas corrientes o tarjetas de crédito, tampoco va a funcionar. Normalmente dices: bueno, ya no voy a tener tarjeta de crédito, entregas la tarjeta de crédito, te liquidan todo. Pero si tú no tienes tu carta de no adeudo, puede haber, digamos, algún remanente que comienzas a incrementarse con el tiempo, ¿no?
y resulta que después tú dejaste 10 soles ahí y no lo pagaste. Y 10 soles, no lo pagaste, te olvidaste. A los 5 años te llegó una carta, señor, si debe 3.000 soles. 3.000 soles, y acá está, esos 10 soles hicieron 3.000 soles. ¿Cómo puede ser posible? La matemática financiera es una cosa de locos. Y hacen la prueba y listo. Si no aclaraste protestos o pagarés letras de cambio, tampoco. Si no has levantado ningún protesto, por ejemplo, alguna letra que ha quedado ahí en el aire, igual también te hacen la clasificación y no eres sujeto de crédito, ¿no? O si tienes representantes legales con malas referencias comerciales, antecedentes penales, etcétera, ¿no? O no cuentas con documentación, digamos, solicitada por la entidad financiera. La entidad financiera ahora, por ejemplo, sobre todo para profesionales independientes, hay una modalidad que se llama persona natural con negocio, ¿no? Y normalmente tú quieres abrirte por tu cuenta, y si por alguna razón quieres trabajar como profesional independiente con el Estado te va a exigir una factura. Los recibos por honorarios tienen una limitación. Esa limitación no pasa entre los 8.000 y pico, ¿no? Pero si quieres el otro nivel que llegas a los 26.000 soles, entonces te va a decir una factura. Entonces es sencillo. Lo único que tienes que hacer es hacer un trámite en SUNAT y listo, te dan, tienes recibo por honorarios y también tienes factura. ¿Sí se acabó? Ah, excelente. Y efectivamente, ¿eso dura cuánto? Un par de horas. Hay un montón de personas que están en SUNAT que al toque te hacen todo el trámite. Van a la computadora, tu clave de sol, cambias y listo. Muy bien. Y te conviertes en persona natural con negocio. Lo que te obliga, claro, en ese momento haces el pago, haces el concurso público, todo, te adjudican la buena pro, te hacen el contrato, todo está bacán. Pero necesitas hacer ahora contabilidad completa. A eso no te dijeron, no pues. Ahora necesitas tener un contador por lo menos 6 meses al año. Tampoco te dijeron, tampoco. Para que garantice que tengas el contador, tienes que tener tu recibo por honorario que le has pagado. Tampoco te dijeron, tampoco. Y además de eso, necesitas ahora tener todos los libros contables. Entonces te conviertes tú solo en una organización, en una empresa. Y antes que solamente tenías tu registro de ventas y tu registro, ahora necesitas contabilidad completa, tu balance, todo. En ese momento, eso es algo beneficioso, sí. ¿Por qué? Porque incrementas tu posibilidad de hacer negocios, te conviertes en una empresa que eres tú mismo y obviamente eres sujeto de crédito y tienes la posibilidad de generar negocio por mayores montos también, ¿no? Entonces eso es algo beneficioso, pero necesitas contabilidad completa. En ese caso el sistema financiero te pide balance, estado de ganancias y pérdida, a ti como persona, estado de ganancias y pérdida, flujo de caja, estado de cambios en el patrimonio, etc. Todo lo que le pediría a Coca-Cola te pide pero a ti, de manera personal, ¿no? Eso, digamos, de repente es la mala noticia, pero la buena noticia es que tú generas una repotenciación de tu aparato productivo, que eso es algo bueno, ¿no? Esto es sacado de la Bolsa de Valores, la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos las acciones de renta variable, operaciones con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones. Y acá tenemos alguna definición de la bolsa de valores de las operaciones de renta variable, ¿no? Pero eso lo he sacado para que de aquí he tomado los conceptos que vamos a ver ahora. Bueno, la anterior está... operaciones al contado. Operaciones al contado. Una operación al contado es una operación de compra y venta. Una operación simple, de compra y venta. Una operación al contado es comprar una acción, vender una acción, ¿no? Entonces eso es una cosa sencilla. Acá lo que tenemos es operación de reporte. Una operación de reporte es cuando, valga la redundancia, se reporta una operación con una rentabilidad. Pero ¿cómo funciona? Las operaciones al contado son operaciones de compra y venta de acciones, que eso solamente para financiar operaciones o para generar una renta. Pero la operación de reporte sucede para una cosa fundamentalmente, que es levantar fondos, ¿no? ¿Cómo trabaja una operación de reporte? En la práctica, una operación de reporte es el financiamiento de un proyecto. Pero en la operación de reporte tú estás dejando de garantía tus acciones, las acciones de la empresa. Por ejemplo, vamos a suponer, tenemos un proyecto en la empresa
y ese proyecto nos va a demandar un financiamiento de $200.000. Muy bien, $200.000 de financiamiento, muy bien, pero el banco nos va a cobrar sobre esos $200.000 una tasa efectiva anual de 16%. Muy bien, si yo hago una operación de reporte, llevo mi proyecto a la bolsa de valores. Y en mesa, ¿en qué mesa? En mesa de negociación, yo presento mi proyecto. Este proyecto se trata de tal cosa. Muy bien. Y reporto una cantidad de acciones de mi misma empresa como colateral, es decir, como una especie de garantía. Siento la garantía algo físico, esta es garantía, pero cuando estoy hablando de un título de valor, de un documento, es un colateral, ¿cierto? Entonces pongo de colateral las acciones de mi empresa. Imagínate que alguien ponga, entre comillas, de garantía, las acciones de la empresa. Es decir, si no pago, te quedas con las acciones. Entonces hay personas que están dispuestas en reportar mi operación. Y dicen, muy bien, ¿cuánto necesita de plata? 200.000, muy bien, yo pongo los 200.000, solo los 200.000, tengo acá 200.000 en acciones más un plus. Acá están las acciones. Es decir, si yo no pago, este señor se queda con mi empresa. Se queda con 200.000 de mi empresa. Y no es que yo le deba 200.000, tiene una parte porcentual de acciones de mi empresa. Si esos 200.000 corresponden al 50% o 40% de mi empresa, esa parte propietarios es el señor porque yo no pagué, ¿no es cierto? Entonces, yo dejo las acciones en contraprestación contra el desembolso. Muy bien, yo opero ese desembolso, pongo en marcha o activo mi proyecto y luego reporto. ¿Qué reporto? Reporto las utilidades. Esos 200.000 generaron de utilidad tanto. Aquí están las utilidades del reporte. Entonces, lo que yo reporto y lo que he pactado pagar, entrego a esta persona que me dio el financiamiento y este señor me entrega las acciones de mi empresa. Esa es una operación de reporte. Una operación de reporte era muy difícil hacer antiguamente, digamos, hace unos, de repente, 15 años, el año 2000, sí, más o menos, y era caro, ¿no? Pero ahora es una operación corriente. ¿Dónde está lo difícil? Que la empresa cumpla con los requisitos que la Bolsa de Valores exige. Si cumple con los requisitos que la Bolsa de Valores exige, entonces puede reportar operaciones. Operaciones que pueden ser también operaciones corrientes, ¿no? Por ejemplo, hemos ingresado a un nuevo mercado y necesitamos capital de trabajo porque tenemos mayor volumen de ventas. Hemos crecido en ventas y por eso necesitamos capital de trabajo. No es un proyecto especial de la empresa, no es un proyecto nuevo, sino es una empresa en marcha. Lo que pasa es que necesita capital de trabajo. Lo más barato y lo más rápido que yo puedo hacer es una operación de reporte, siempre y cuando la empresa tenga solvencia, rinda con los requisitos de la Bolsa de Valores. Entonces tiene los requisitos y tiene solvencia, se presenta el proyecto del incremento de capital de trabajo por concepto de incremento de ventas, le dan el financiamiento, deja sus acciones en colateral, opera el financiamiento, reporta, le devuelven las acciones. Así funciona una operación de reporte. La operación de reporte tiene, digamos, es bastante cotidiano ver operaciones de reporte diario en la Bolsa de Valores. La operación de préstamo de valores también. Una operación de préstamo de valores significa tener la posibilidad de que yo pueda tener como lo colateral valores, ¿no? Y valores de terceros, ¿no? Hay una empresa que se llama Venture Capital Consult y esta empresa hace justamente esta operación de préstamo de valores, ¿no? Tú no tienes, por ejemplo, título de valor para colateral, no, la empresa te presta eso. Inclusive, creo que en Estados Unidos y en Canadá, tiene préstamos en garantías. Es decir, no tienes una garantía, te presto la garantía. Alguien viene con un financiamiento, tiene una buena idea, pero no tiene nada. Nada. Muy bien. Necesitas para este financiamiento tener un poco de dinero, te presto ese dinero. Necesitas tener una garantía, te presto la garantía. Necesitas tener un colateral en valores, te presto el colateral. Hay empresas de servicios
que te dan todos esos servicios. Entonces, así como por ejemplo estábamos mencionando antes el tema de la titulización, ¿no? La titulización, que es generar una cartera, titulizarla, o generar un bien, o generar un activo, titulizarlo, y en ultramar, en otra parte del mundo, monetizarlo. Esa es una titulización, ¿no? Oye, es que yo tengo el activo y genero el título valor. Oye, acá no, acá ya tengo título valor para que pueda monetizar, pero te los presto de valores, ¿no? Lo otro, digamos, es el tema de compra a plazo con prima. La compra a plazo con prima, la prima es como si fuera un plus, que eso debe ser calculado. Obviamente ese cálculo tiene que ser un cálculo financiero que obtenga, digamos, un split. Ahora, si nosotros no obtenemos un split positivo, definitivamente el negocio no nos va a convenir. El negocio no nos conviene. El split tiene que ser un split obviamente positivo, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a generar, digamos, una compra a plazo, tendríamos que ser, digamos, establecer qué plazo es un tema de flujo de caja, no es un tema que yo quisiera, ¿no? Todas estas cosas estas operaciones que podemos hacer en la bolsa de valores, todas son sustentadas, es decir, todas tú tienes que probar de que eso es así. Entonces, por ejemplo, acá decimos, vamos a ponerle un plazo y una prima. La prima tiene que ser calculada y el plazo tiene que ser calculado. Normalmente los plazos para la generación de flujos de caja están en función a ciclos de caja, y los ciclos de caja es la cantidad de días que yo voy a financiar otra vez que le doy la vuelta al negocio. ¿Cuántos días voy a financiar? Eso tiene que ser calculado. Entonces, cuando nos enfrentamos a estas operaciones, si bien es cierto, son mucho más baratas, necesitan un alto nivel técnico para poder sustentarlas. Acá tenemos la oferta pública de colocación primaria. La oferta pública de colocación primaria es generar documentos de deuda por primera vez inicialmente, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar, por ejemplo, cuando se hacen consorcios de empresas para poder ejecutar proyectos. Un consorcio de empresas para poder ejecutar un proyecto podría generar un levantamiento de fondos como una oferta pública de colocación primaria, ¿no? La otra, tenemos una oferta pública de venta y una oferta pública de adquisición. La diferencia es que la oferta pública de adquisición es global, y la oferta pública en venta se puede hacer en forma independiente, ¿no? Vamos a suponer que estamos vendiendo empresas, tenemos dos empresas que queremos vender, ¿no? La oferta pública de venta la podemos hacer independientemente, pero la oferta pública de adquisición la hacemos en conjunto, o sea, es un paquete, mejor dicho, ¿no? Eso es llamado una OPA, la oferta pública de adquisición. La oferta pública de adquisición adicionalmente tiene otra implicancia, ¿no? Que la oferta pública de adquisición normalmente es un tema corporativo, no es un tema individual, ¿no? Sino es un tema corporativo. Es decir, una alianza estratégica se puede conformar un joint venture, por ejemplo, para poder hacer la compra de la OPA, y un grupo de empresas compra, digamos, otro grupo de empresas. Un grupo de empresas está comprando un grupo de productos, ¿no? Genera, digamos, una oferta pública de adquisición. Con eso se levantan también fondos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, tenemos una empresa, esto no es para empresas pequeñas, sino para empresas medianas y grandes. Tenemos una empresa y parte de la empresa va a generar una OPA, que es una oferta pública de adquisición. Entonces, ponemos a la venta, por ejemplo, parte de las acciones de la empresa, digamos un 40%, y ese 40% de la empresa se pone como una oferta pública. Y esa oferta pública, entran los postores y compran ese 40%. Al comprar ese 40% se hacen socios del 40% de la empresa. Pero la empresa se ha financiado de manera barata, porque una cosa es que te presten el dinero y te cobre un banco, ¿correcto? Y te esté llamando por teléfono para cobrarte,
Y otra cosa es que tú tengas un socio. El socio no te va a cobrar. Además, el socio va a buscar la manera cómo vender los productos que tú estás haciendo. El socio va a hablar muy bien de ti. ¿Por qué? Porque están sus intereses puestos en capital, ¿no es cierto? Pero con el compromiso de que tú en algún momento le puedes devolver al socio y te quedas nuevamente con la empresa, ¿no es cierto? Y esto normalmente no es a corto plazo, es a mediano plazo. Siempre se hace por más de 5 años, ¿no? Las ofertas públicas, tanto de venta, que es de manera individual, todas por la bolsa de valores, o las ofertas públicas de adquisición, las OPAs, que es en conjunto. Y tenemos la otra, que es la oferta pública de compra por exclusión. Esa modalidad no tiene no es tan popular, se ha hecho solamente 1 o 2 veces, me parece, y todas con empresas mineras, ¿no? Digamos, es lo mismo que la oferta pública de adquisición, pero solamente tienes los postores como que son invitados, y hay algunas condiciones expresas para que se haga la operación. Siempre y cuando suceda tal cosa se hace la operación, si no, no se hace la operación, es una condición. Ahora, ¿dónde está? Bueno, todo el mundo es libre, digamos, de participar o no participar dependiendo de la condición. Las condiciones no se cambian cuando ya la oferta está en vías, ¿no? No se cambian, pero sí se podrían cambiar a las personas que están dando cuenta de la exclusión, ¿no? Esa exclusión es determinada justamente antes de la oferta. Entonces, esto se da normalmente cuando están vendiendo organizaciones que tienen inconvenientes o problemas. Hay empresas, por ejemplo, que a lo largo del mundo compran empresas malas, las ponen bien y las vuelven a vender, ¿no? Acá se ha dado 1 o 2 veces este caso, ¿no? De manera que hay exclusiones que son expresas, ¿no? Estas son operaciones con acciones y valores representadas en derechos sobre sus acciones. Tenemos acá el tipo de operación, la modalidad y la referencia. Todas ellas se hacen obviamente en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Todas ellas, ¿no? Entonces acá tenemos al contado, del reporte, lo que acabamos de mencionar, cuál es la modalidad que tiene y cuál es la referencia, ¿no? Hay negociaciones, por ejemplo, que son negociaciones reiterativas, hay otras que son esporádicas y hay otras que simplemente son periódicas, ¿no? Son permanentes. Acá tenemos los plazos de liquidación, cuándo sucede esto, ¿no? Entonces, esta referencia está en la Bolsa de Valores de Lima, que tiene bastante interés, tendría que, digamos, leerlo. No vamos a hacer un detalle expreso porque eso está para leerlo. Y estas son las indicaciones de precio. Acá hay que notar, esta nota dice: si la negociación se realiza en dólares norteamericanos con valores expresados en moneda nacional o viceversa, el precio será calculado con 6 decimales. De igual forma se procede cuando se pacta un castigo o una cobertura sobre el precio de valor de la operación. Seguro que les comenté que el tema de tasas, ¿no? Estábamos hablando de los 5 decimales, y antes en el antiguo sistema eran 7 decimales, ¿no es cierto? Acá en la bolsa la operación de precios se hacen siempre con 6 decimales. ¿Y por qué el tema de tanto decimal? Porque tú dirías, pues, tranquilamente, yo pongo 2 decimales y ya está. Lo que pasa es que eso sucede aritméticamente, arrastra un error, ¿no? Cuando nosotros calculamos, por ejemplo, y esto no tiene nada que ver con esta sesión, sino conocimiento básico. Cuando nosotros sumamos, por ejemplo, 2 más 2, teóricamente es 4, ¿no es cierto? Pero cuando lo hacemos en una hoja de cálculo, por ejemplo, en un sistema, arrastra un valor, porque en el momento que hacemos la sumatoria, no es una sumatoria aritmética simplemente, sino que lo convierte en logaritmos, suma en logaritmos y lo convierte otra vez en decimal. Y entonces imagínate, cada vez que nosotros estamos operando en una hoja de cálculo, en un sistema, operan decimales.
Esa es la razón por la cual cada vez que Excel da una cantidad de decimales, emite 17 decimales. Y esos 17 decimales presenta solamente, me parece que 8 o 9 decimales en pantalla. Pero si tú das F2 y F9, o F2 y control F9, te salen los 17 decimales, ¿no es cierto? Entonces ahí ves que 2 más 2 es 4.000036978, después de casi 8 ceros, ¿no? Esos últimos comienzan a arrastrarse. Entonces, a nivel del mundo, y eso empezó en la Bolsa de Valores de Nueva York, se comenzaron a arrastrar decimales en un célebre caso que hubo, me parece que ha sido el año 79, 80 creo, sobre el tema de los decimales, ¿no? Y después de eso, combinaron para que sean, creo que 8 decimales, una cosa de esas, no me acuerdo muy bien, hasta el año 2000, que cambió de 1999 a 2000, que todos los sistemas cambiaron. Y ahí se quedaron con los 7 decimales. Ahora el tema de la Bolsa de Valores de Lima opera con 6 decimales, ¿no? Con 6 decimales. Y el sistema antiguo eran 7 decimales. Y las tasas con 5. O sea, ese tema es porque justamente arrastran errores, ¿no? Vamos a ver, para terminar esta parte, sobre los instrumentos financieros derivados. Eso es, digamos, un poco más corriente, ¿no? Acá hay un epígrafe que dice la contabilización para cobertura de riesgos. Para cobertura de riesgos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es un instrumento financiero derivado? Los derivados son instrumentos financieros que tienen las siguientes características generales. Sus valores cambian, para empezar. Los derivados entonces no tienen un valor. Entonces, por ejemplo, la divisa, como por ejemplo, no sé, el dólar, está entre tal valor y tal valor. Pero normalmente está en una frecuencia de su desviación estándar, los tipos de cambio, ¿no? Pero sale un tipo de cambio día y cierra un tipo de cambio. En ese transcurso hay una negociación, pero empieza un tipo de cambio, cierra un tipo de cambio. Mientras estos valores derivados, los valores van cambiando y van cambiando ahorita, el siguiente segundo, el otro segundo, el otro podría cambiar, ¿no es cierto? Los valores entonces van cambiando. Directa o inversamente, en respuestas a las modificaciones que se producen en determinadas variables, normalmente son por activos subyacentes, que vamos a ver qué son. No requieren inversiones iniciales o bien exigen desembolsos no significativos en relación a los resultados que pueden generarse. Tienen fecha de vencimiento. Normalmente estos instrumentos financieros derivados tienen una fecha de caducación, hasta tal fecha. A partir de ahí genera otra negociación. Ese mismo instrumento, otra negociación, con otro valor y con otra fecha. Esa es la característica. ¿Cuáles son los ejemplos de los activos subyacentes? Ahí debe de haber dicho activos subyacentes. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los activos subyacentes? Los precios de bienes de fácil comercialización, las tasas de interés, los índices de precios y los índices de calificación crediticia. Son algunos de los activos subyacentes, ¿no? ¿Por qué son importantes? Bueno, el precio del bien, ¿no? De fácil comercialización es porque obviamente nadie está pensando en comprar algo que no va a poder vender. Todo el mundo está comprando algo que va a vender rápidamente, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo un derivado que es difícil de vender, ¿por qué lo compraría? No, lo compro por inversión para que después pueda, sí, porque si yo pienso que esto va a subir, sí, pero no va a subir porque eso tiene un valor cambiante. Y tiene tan cambiante que yo no puedo determinar su variabilidad hasta que pare. Entonces puedo decir, hasta las 10 de la mañana y media de Greenwich yo puedo calcular ahí su variabilidad, pero a partir de ahí puede haber cambiado rotundamente. ¿En qué está en función? De la demanda, está en función de la demanda, y la demanda no es la demanda de un montón de personas que yo puedo influir, sino es del mundo. Entonces es difícil eso. Entonces tranquilamente esos precios tienen que ser de algo que yo creo que fácilmente lo puedo comercializar. Luego, las tasas de interés. Obviamente, yo estoy buscando un spread. Tendría que medir las tasas de interés que yo voy a ganar, tienen que ser más con las que yo voy a invertir. Y los índices de precios, para poder medir la variabilidad.
Y los índices de calificación crediticia. O sea, no solamente tengo el derivado, sino tengo que la calificación de ese derivado. La calificación del derivado me va a dar un estatus para poder venderlo rápido y para poder generar los cambios de precio también. Esos son algunos de los contratos. Tenemos forwards, futuros, swaps y opciones. ¿Se acuerdan ustedes el diagrama de clasificación, ese estado mental que pusimos? Que habían opciones y futuros, por un lado, y por otro lado había forwards y swap, por otro lado, ¿cierto? Ese es el lado derecho. Ahí tenemos entonces los forwards y los swap. Swap como intercambio. ¿Cuáles son los propósitos? Obviamente obtener ganancias a corto plazo. Gracias a que suba o baje el precio, que obviamente son especulativos. Aquí todo es especulativo. Es especulativo. Inclusive en la bolsa tenemos dos posiciones, o dos perspectivas, o dos modalidades, o dos estilos, o dos metodologías, ¿no? Una que es la metodología técnica, de acuerdo al comportamiento del derivado, cómo se está comportando, cómo los precios tienen una tendencia, cómo los precios tienen una gradiente, cómo puedo hacer el pronóstico de los precios en función a su variabilidad, es decir, este pronóstico, cómo puedo hacer. Y la otra tendencia, la otra modalidad, el otro estilo, la otra manera que puedo poder ver es una manera gráfica, es decir, genero los gráficos y en función a los gráficos yo determino la tendencia, las alzas, las bajas, los precios, los promedios, la desviación estándar y la variabilidad que tienen los precios en el tiempo, de manera calendarizada. Entonces, hay dos maneras: la manera técnica, la que hago con fórmulas, la que hago con algoritmos, como este por ejemplo, y la otra forma, que es la forma gráfica, que solamente viendo cuál es la tendencia con la que está desarrollándose el precio, yo podría advertir en cuánto, o especular cuánto podría ser, ¿no? Ambos, los dos estilos, son especulativos, porque no me puedo basar fehacientemente. Aquí tú me puedes decir, no, pero en la primera te estás basando en la estadística, en la primera te estás basando inclusive en un software especializado, te estás basando, ¿no? Pero es especulativo siempre. Y la segunda me estoy basando en ¿qué? En gráficos, peor todavía, sigue siendo especulativo. Ahora, en el propósito de que esto baje, yo estaría vendiendo, o en el propósito que esto suba, yo estaría comprando, ¿no? Más o menos me está orientando qué es lo que podría hacer o qué decisión podría tomar si funcionaría algo, ¿no? Muy bien. ¿Qué son los forwards? Los forwards obligan a las partes a realizar una transacción en una fecha futura con un precio predeterminado. Yo puedo generar un forward sobre un derivado a una fecha futura. Este derivado puede ser un activo, puede ser un activo subyacente, como hemos visto, ¿no? Donde yo puedo ver el precio, la rentabilidad, la tasa, ¿no? O podría ser también un activo tangible, como por ejemplo el precio del azúcar, por ejemplo, lo que me convierte ya en un tipo de commodity, que es otra cosa, que es un bien, un activo objetivo, que yo puedo inclusive cargar, pesar, llevármelo, palparlo, comerlo, ¿no? Lo estoy convirtiendo en un título para poder ver si los precios van a cambiar en el tiempo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a oferta y demanda, pero fundamentalmente de manera especulativa, ¿no? Entonces, yo puedo generar también un forward, no solamente sobre el precio del azúcar, sino sobre el precio del petróleo, sobre el precio del oro, sobre el precio del zinc, sobre un precio de un activo que sea subyacente, pero genero un forward, que es un título de valor de hoy, para ver un precio de futuro, ¿no? Puedo generar también un forward sobre divisas. Hay forward de divisas, es más, es lo que mayor se comercializa, el forward de divisas. Yo puedo generar un forward también sobre divisas y digo, sobre esta cantidad de dólares estoy comprando a un precio. Muy bien, voy a generar un forward a tal fecha, vamos a suponer
al 30 de junio al dólar del tipo de cambio de 2.873 y genero un forward a esa fecha. ¿Eso qué supone? Que la compra de la cantidad de dólares que he puesto ahora, que estoy cotizando en 2.773, yo la voy a estar vendiendo en 2.80 y el precio que he puesto. Cuando llega esa fecha y yo comercializo este forward, al precio que esté, hago un diferencial. Si es superior al que yo he puesto en el forward, he perdido dinero. Si es inferior al que yo he puesto en el forward, yo he ganado plata. ¿No es cierto? Pero estoy poniendo un precio a futuro. ¿Con qué propósito hago eso? Con el propósito de jugar, o sea, estoy jugando el futuro para ver si gano o pierdo, tengo mucho dinero. No, ese forward yo lo voy a comercializar. Es decir, yo tengo el forward que pertenece ¿a qué? A la compra de hoy de una cantidad de dólares a este precio, pero estoy pagando a una cantidad, a una fecha, otro precio. Hay un diferencial ahí, ¿no es cierto? Muy bien, este título de valor yo lo voy a poner de colateral. ¿Para qué sirven todos estos títulos? Colaterales. Hay una persona que es un banco que dice, oye, pero el precio va a estar más bajo. Yo creo que va a estar más bajo. Yo también, por eso es que... Pero hay una persona que pensó que no, que por ese efecto va a ganar, quien me ha aceptado el forward. Y el banco dice, yo te puedo dar un dinero sobre este forward, pero ese diferencial lo compartimos. ¿Qué te parece? Ya listo, negocio con el banco. Y el banco me monetiza el forward, me da la plata y se queda con el forward. Y le pago solo derechos. Cuando se cumple la fecha, instantes antes de que se cumpla la fecha, hacemos el cambio. Yo le pago el dinero que me dio y él me devuelve los derechos del forward. Cobra y yo tengo un contrato con él para monetizar ese forward que yo le voy a dar una parte de las utilidades porque ese precio va a estar mucho más alto al que yo estoy, perdón, mucho más bajo que el precio que yo puse. Si está más bajo yo estoy ganando dinero. Si está más alto, pierdo. ¿Qué pasa si el banco que me ha monetizado a la hora que llega la fecha está más alto? Pierde conmigo. Eso pasa. ¿Para qué me sirvió ese forward? Me sirvió para apalancarme financieramente. Todos estos títulos y todos estos derivados que vamos a ver, todos sirven para que te apalanques. Para algunas personas les sirve para que ver si se pueden rentabilizar su inversión y para otros les sirven para un apalancamiento financiero. Por ejemplo, la persona que pensó que no iba a estar menos y no iba a estar más el dólar, le sirve para una inversión. Puso su dinero, generó el software, perdón, el forward, y pensó que iba a estar a un precio más alto, que él iba a ganar, invirtió. Esto me sirve a mí, la otra parte, la contraparte, el colateral, para que teniendo un proyecto, una idea de negocio, me apalanque financieramente con el forward. ¿Por qué? Porque la entidad financiera piensa, así como yo, que voy a ganar, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, este forward me sirve justamente para eso. Uno, la tendencia para que los inversionistas puedan poner un dinero en un título que trance en bolsa y pueda generar utilidades a futuro con un precio que yo estime desde ahora con antelación. Y segundo, de que este título me sirve como un apalancamiento financiero, como colateral para poder generar oportunidades de negocio. ¿Cuál es el objeto? Bienes fungibles con cotización, metales, productos agrícolas, a títulos de deuda también, título de deuda también puede ser, es decir, otras deudas, ¿correcto? Acciones, moneda extranjera, índices representativos de los anteriores, correcto. Y no requiere un desembolso inicial, se emite solamente el forward. ¿Cuáles son las características? El vendedor debe entregar el subyacente y el comprador pagarlo al precio oportunamente convenido, es decir, cuando se cumple la fecha, ¿no? Si estuviese previsto, la parte perdedora debe entregar a la otra el diferencial entre el precio pactado y el corriente a la fecha de liquidación. Obviamente, cuando llega la fecha de liquidación, ahí se tiene que ver cuánto fue ese precio. Si fuera el forward de divisas, como el que hemos dicho del dólar, se verifica cuál es la cantidad, el precio del dólar, y sobre esa cantidad se calcula cuánto ha sido el forward. Si es menos de la cantidad gano, si es más, entonces he perdido, ¿no?
Así funciona. Esto es bastante importante. Dice, no tiene un precio en un mercado activo. No hay un precio. Es decir, no puede decir, por si acaso los forwards de divisas sobre el dólar es este precio. No. Es un precio pactado entre las partes. Yo puedo decir, pago un forward sobre $1 millón al tipo de cambio de 5 soles a fin de año. Todo el mundo dice, está loco. Y todo el mundo dice, no va a estar a 5 soles. Y entra. Pero estoy loco, que no va a estar a 5 soles. ¿No es cierto? Pero si digo, 2.853 a fin de año, hay gente que va a decir, voy. Hay otra que va a decir, no creo que no. Encuentro un mercado de oferta y demanda. Hay gente que dice, no, va a estar más. Yo creo que voy. ¿Cuánto? 2.85.3. No, va a estar en 2.87 y va. Y el otro dice, no, va a estar en menos y no va. ¿Sí? Encuentro un banco que me dice, no va a ir. No te puedo financiar nada porque estás loco. Pero encuentro otro que dice, sí va a ir. Oferta y demanda. Es así. El primero invirtió, el segundo apalancó, se financió y utilizaron el mismo forward. Pero los dos estaban esperando un precio futuro, que es la característica del forward. A la liquidación, llegada esa fecha, uno gana, el otro pierde. Entonces, no tiene un precio en un mercado activo, no tiene un precio. El subyacente puede tener un precio, el subyacente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derivado, estamos hablando de oro, de plata, estamos hablando de eso. Eso sí puede tener un precio. Pero el forward no tiene un precio, es negociado en ambas partes. Estos son futuros. Entonces, lo primero que estamos hablando es el precio que yo puedo tener a futuro. Entonces, pero es un futuro entonces. No, el futuro es una cosa diferente. ¿Cuál es la diferencia con el futuro? Dice, similar al forward, pero actuando en una bolsa o mercado organizado que suministra un menú sobre cuya base se celebran contratos estandarizados, mantiene un mecanismo permanente de compensación de operaciones, actúa como si comprase a todos los vendedores y vendiese a todos los compradores, disminuyendo riesgo de incumplimiento, y calcula la posición neta de cada uno de ellos. En los futuros, ahí sí tenemos una entidad que calcula los precios diferenciales. En el forward no. El forward yo pacto una cantidad, por ejemplo, forward sobre sobre azúcar. Muy bien, el precio del azúcar yo pienso que se va a poner en $1.20 a fin de año. Al 31 de diciembre de 2014, $1.20 por quintal. Estoy pensando. Hay otro que dice, no, se va a poner en $1.50. Ni hablar. El otro dice, no, se va a poner en $1.10. Entro. ¿No es cierto? Pero son personas que están pensando sobre el precio que yo estoy poniendo. En el futuro no. El futuro tengo un subyacente que va cambiando de precio. Ahí sí estoy activando el subyacente. Acá no. Acá yo estoy activando el derivado. Y el derivado yo le estoy poniendo un valor al derivado. O sea, acá no. Acá estoy actuando sobre el subyacente. Y el subyacente sí tiene un precio. Digamos, el oro. El oro tiene un precio que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Yo genero un futuro que no le estoy poniendo un precio al futuro en el futuro, sino le estoy poniendo un precio de transacción ahora. Entonces yo digo, el dólar, perdón, el oro ¿en cuánto está? 1240 el quintal, el trade, ¿no es cierto? Muy bien, 1240. Yo digo, 1237. Y resulta que el oro ha bajado hasta 1230. Si está en 1230, yo estoy ganando 7. Si está en 1240, yo estoy perdiendo 3. ¿Correcto? Si está en 1225, yo estoy ganando 12. Si está en 1250, yo estoy perdiendo, y así. Entonces, a una fecha, que es una fecha futura, yo estoy calculando cuánto es más o menos las operaciones que yo voy a hacer, que se van a transar en este
en este futuro, pero periódicamente. Entonces en algún momento gano, en otro momento pierdo, en otro gano, en otro pierdo, en otro gano, en otro pierdo. La idea es que al final yo esté ganando. Normalmente en el tema de futuros es para inversionistas. A diferencia del tema de los forwards. En el tema de forwards yo tengo para una persona que puede levantar una cantidad de dinero para una idea de negocio. Hay un inversionista que ha generado juntamente conmigo el forward, pero yo estoy generando un colateral para poder levantar dinero para una idea de negocio, para un emprendimiento. Mientras que el futuro, soy el inversionista. Y como inversionista, yo genero un futuro sobre un subyacente. Y ese subyacente yo espero que va a subir, por eso es que lo compro a precio bajo. Entonces, si va a subir, yo lo compro a precio bajo y espero que suba, y cada vez que se va operando yo comienzo a ganar. Pero si por alguna razón baja el precio donde yo he pactado el futuro, entonces comienzo a perder. Normalmente se da a precios, las personas que se meten a futuros conocen ya el tema del mercado y saben que hay un sistema que se llama cabeza y hombros, o sea, va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Se pone en ese promedio. En ese promedio, sube y baja, cuando llega la fecha futura, el promedio ponderado es que ha ganado, debería ser que ha ganado, o el promedio ponderado es también que ha perdido. Entonces, aquí sí, a diferencia del forward, el futuro sí genera un activo subyacente de un precio cierto. El precio cierto es el precio que se cotiza cotidianamente, o sea, todos los días. Si yo pongo una cantidad en mi futuro y esa cantidad es menos que la cotización, entonces he ganado o he perdido. Yo pongo una cantidad donde la cotización es menos. Digamos, yo he puesto 5, ya cotizaba en 3. ¿He ganado o he perdido? He perdido. Pero si yo puse 5 y he cotizado 8, he ganado. ¿No es cierto? Entonces, el hecho es que yo he cotizado 5 y está 6, 4.3, 4.1, 5.3, 5.8, 5.9, 4.8, subiendo y bajando. Entonces yo estoy ganando un día, perdiendo un día, ganando otro día, ganando otro día, perdiendo un día. Cuando llega el futuro se supone que debo haber ganado. Se supone, o también debo haber perdido. ¿No es cierto? Ese es el tema de futuros. ¿Cuándo suceden los temas de futuros? Cuando yo estoy generando una cantidad dineraria para poder especular con el precio de un subyacente para generar el futuro. Yo especulo con el precio del subyacente, ¿no? Lo que ha sucedido, por ejemplo, con el zinc hace como unos 4 años, más o menos. El zinc comenzó a subir, pero así como la espuma. Se generaron futuros y se generaron forward sobre eso. ¿Quiénes ganaron más? ¿Los que generaron el forward o los que generaron el futuro? Ambos. ¿Por qué? Esto no paró de subir, no paró de subir, no paró de subir. Los que generaron acciones de deuda o documentos de deuda sobre el zinc, ellos no ganaron tanto como los que generaron forwards y futuros. Yo pacto un precio, ¿correcto? Y ese precio supera la expectativa, obviamente gané. Pero de los dos, forwards y futuros, ¿quién ganó más? ¿El que hizo forward o el que hizo futuro? En el zinc. El zinc no paró de subir. Se generaron forwards y futuros sobre el zinc. ¿Quién ganó más? ¿El que generó forward o el que generó futuro? ¿Quién cree? A ver, el que generó forward puso un valor en el futuro. ¿Correcto? Puso un valor en el futuro. Llegó esa fecha futura, ¿correcto? Y sobre el diferencial, ¿ganó o perdió? Y la mayoría es que ganó. ¿Por qué? Porque fue mucho más del precio que puso. ¿No es cierto? Fue mucho más. Muy bien. El que generó futuros, día a día se comenzó a cotizar, pero nunca bajó del precio que puso. Nunca bajó, siempre fue más alto. Actuó, en ese caso el futuro, como forward. Ambos entonces ganaron igual. Ambos ganaron igual. Ni uno ganó más que el otro. Si alguien hubiera cotizado inicialmente por un precio más bajo de lo que iba a ser, ahí sí posiblemente tenía una diferencia. Pero no, la
extrapolación del precio fue tan alta que generó un tema así geométrico, no aritmético, sino geométrico, que todos los valores estuvieron por encima